Bien, tengan muy buenas noches, maestras y maestros. Ante todo, reciban un saludo cordial del colectivo Avelinos Bolivia, para los que nos acompañan desde las diferentes regiones del país, mediante la página de Avelinos Bolivia por el Facebook. Bien, continuando con el ciclo de talleres que se viene desarrollando desde el jueves 14 de enero del 2021, cursos preparatorios para los exámenes de institucionalización del sistema educativo plurinacional. En ese sentido, el día de hoy, martes 19 de enero, se desarrollará tres temáticas. En un primer momento se abordará el reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación, aprobado por Decreto Supremo número 4688 de 1957. Quien expondrá como invitada será la licenciada Dalcy Espinosa Coronado. En un segundo momento se desarrollará unidades y módulos de formación del Profocom, aprobado por la resolución ministerial 1263. Para ello, quien expondrá será la licenciada Luisa Lino Cabrera, y finalmente se abordará la temática Reglamento de Evaluación y Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional, en inicial, familia, comunitaria, primaria comunitaria vocacional y secundaria comunitaria productiva. Para ello, tendremos a las licenciadas Edith Delgado Rodríguez y Ana Julia Choque. Haciendo una presentación del currículo de la licenciada Dalcy Espinosa, actualmente se desempeña como maestra del área de valores, espiritualidad y religiones, quien tiene una formación de licenciatura en valores, espiritualidad y religiones, en educación primaria comunitaria vocacional y secundaria comunitaria productiva, otorgado por la Escuela Superior de Formación de Maestros Enrique Finot. De igual forma, tiene estudios en posgrado, diplomado en educación en valores, otorgado por la Universidad Salesiana de Bolivia, diplomado en formación para la transformación de la gestión educativa, especialidad en gestión educativa. Cabe resaltar que fue concejala por el municipio de Valle Grande en la gestión 2006, alcaldesa por el municipio de Valle Grande en la gestión 2010. Cabe resaltar que fue facilitadora del programa de formación complementaria en las gestiones 2015 a 2018. El último cargo que asumió fue coordinadora del programa de formación complementaria en la sede Unidad Académica Valle Grande durante la gestión 2018. Muy buenas noches, licenciada Dalcy. Sin más preámbulo, vamos a iniciar el desarrollo de la temática, Reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación. Para ello, pedimos a los participantes, a los quienes nos están acompañando por las redes desde las diferentes regiones del país, que puedan apuntar las preguntas y dudas que puedan surgir durante el desarrollo de la temática. Y estas dudas, al finalizar la exposición, claramente se va a ir esclareciendo a manera de ir despejando varias de las dudas que tengamos del desarrollo de esos cursos. Bien, gracias. Licenciada Dalcy, tiene la palabra. Muchas gracias, Licenciado Walter. Un saludo cordial a todos los compañeros que en este momento nos acompañan desde el colectivo Avelino. Y un saludo cordial a todos los maestros que a lo largo y ancho de nuestro país en este momento se encuentran conectados, esperando este espacio para poder compartir entre nosotros parte de la normativa que viene a ser como requisito para la preparación a los cargos de institucionalización, cargos directivos de unidades educativas en nuestro Estado plurinacional. Es así que esta noche, sin darle más preámbulos al tema, vamos a dar inicio a lo que se acaba de presentar, ¿no? Vamos a trabajar esta noche sobre el reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación, para lo cual voy a compartir con ustedes en este momento pantalla, para poder guiarnos un poco con algunas diapositivas, de esa manera que podamos orientar un poco la
lo que va a venir a ser el taller que hemos preparado, ¿ya? Estamos hablando de un reglamento que ha sido promulgado el 18 de julio de 1957. Estamos hablando del Decreto Supremo 04688, es decir, 4688. Este reglamento, para empezar, me permite, no está cambiando pantalla, ¿no? Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Nuevamente voy a intentar un poquito de paciencia. Ahora sí se ve. Sí, ahora sí, licenciada. Ahora sí. Ya, muchas gracias. Entonces, para tener un panorama de qué es lo que vamos a tratar justamente hoy día, tenemos este reglamento estructurado en 13 capítulos, ¿ya? En una primera parte vamos a hablar de los conceptos, finalidades y funciones del reglamento del escalafón, el modo de ingreso al servicio de educación, los requisitos para la inscripción al escalafón, de las jerarquías y categorías que existen dentro del mismo sistema educativo, de la calificación de méritos, estamos hablando de los requisitos, de qué es lo que se exige para una calificación de mérito, de las promociones de categorías, estamos hablando de requisitos que se pide para poder promocionarse, para poder ascender de categoría, quiénes son parte de la comisión calificadora, los ascensos de categoría, la provisión de cargos docentes, a cargo de quienes está, la acumulación de cargos docentes, de la inamovilidad docente y cesantía, de la comprobación del tiempo de servicio y las disposiciones generales y transitorias. Esos son los 13 capítulos con los cuales está estructurado este reglamento, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el primer capítulo que concierne al concepto, finalidad y funciones. Cuando estamos hablando del reglamento del escalafón, estamos hablando del registro sistemático permanente y centralizado de todos los datos personales y profesionales de los maestros y funcionarios del servicio educativo. Estamos hablando de maestros y de funcionarios, siendo que dentro del sistema educativo no todos son docentes, no todos, hay quienes están también dentro de la administración educativa, que no siempre han sido personas que han egresado de una normal y que forman parte de lo que viene a ser el equipo del Estado y parte de lo que es el sistema de educación. La finalidad de este reglamento, por un lado, regula el ingreso y la continuidad de las personas que llegan a formar parte del sistema educativo. Va a establecer una escala de categorías y jerarquía docente y administrativa. Estamos hablando de que dentro del sistema educativo tenemos la posibilidad de ascender de categorías cada cierto tiempo. También, más adelante lo vamos a decir, el tema de poder dar un examen para poder acceder a las categorías. Pero también hay las jerarquías docentes correspondientes a los cargos que cada uno vaya a llegar a ocupar dentro del sistema educativo. También el reglamento del escalafón determina las normas para poder llegar a ascender a una categoría, que necesitamos, los requisitos como tal. Valora y recompensa la antigüedad y los méritos de los maestros, ¿no? Y las funciones que tiene, que es a través del Departamento de Estadística, dependiente del Ministerio de Educación, registrar los datos y revisar las calificaciones de los maestros cuando estos se han sometido a un examen y a una calificación de mérito. Entonces, en esta primera parte, que nos quede claro el tema del concepto, qué es el reglamento del escalafón, cuál es su finalidad y cuáles son las funciones específicas que tiene como tal. En el segundo capítulo tenemos del ingreso al servicio de educación. Si vemos aquí, tenemos por un lado a los docentes y por el otro lado al sector administrativo. En ambos casos, vamos a empezar con los docentes,
para que usted pueda ejercer un cargo de docencia dentro del sistema educativo debe ser boliviano. Y en el caso de ser extranjero, debe tenerse comprobada la capacidad profesional. Pero un extranjero está regido en base a contrato. ¿Ya? Ambos deben acreditar capacidad profesional para poder ejercer la función docente. Debe ser mayor de 18 años y no tener más de 60 años, ¿no? Entonces, los méritos profesionales que debe tener un docente es de ser normalista. Hay, ¿no? El maestro normalista, que es el egresado de ya sea de un instituto superior de formación de maestros o de una escuela superior de formación de maestros. Ese es el maestro normalista. Tenemos el titular, que con el transcurrir y el servicio que prestó dentro del sistema educativo adquiere la titularidad por antigüedad. También tiene su propio tratamiento para poder adquirir ello. Y el maestro interino, que más adelante vamos a ir describiendo de qué se trata cada uno. Mientras que en el tema administrativo, requisito es que sea boliviano o en el caso de ser extranjero, igual que en el anterior, debe comprobarse la capacidad profesional y estar sometido a contrato. Y el otro requisito es que sea mayor de 18 años y no tener más de 50 años. Aquí hay una diferencia, ¿no? Para el docente se exige que no pase de los 60 años, mientras que para el administrativo no pase de los 50 años. Restricciones del ejercicio docente. En el caso de tener alguna enfermedad grave o ser mayores de 60 años o tener sentencia ejecutoriada penal. Entonces, para poder prestar o ingresar dentro del servicio de educación, sea ya como docente o como administrativo, nosotros tendríamos que cumplir los requisitos que acabamos de expresar. Por otro lado, ya vamos al capítulo 3 de la inscripción al escalafón. ¿Quiénes deben inscribirse? Estamos los maestros como administrativos. En este caso, cuando hablamos de maestros normalistas, debería presentar un certificado de nacimiento, documento de estado civil, documento de situación militar, en este caso su libreta, certificado de salud, certificación de formación pedagógica. Y si fuese un maestro interino, estamos hablando del reglamento del escalafón, de lo que éste establece, ¿no? Presentar los documentos antes mencionados en el inciso A, B, C y D, y acreditar ejercicio docente en 5 años, aprobar un examen y la acreditación del grado de instrucción mínimo. Es decir, para ser maestro interino se exige que también tenga un grado mínimo de instrucción. Mientras que para los maestros titulares, este debe aprobar un examen a los 10 años de servicio y el reprobar una primera vez lo difiere en 1 año. Si reprobase una segunda vez, queda privado de las garantías de este reglamento, ¿no? Entonces, esos serían los requisitos para poder inscribirse al escalafón dentro de nuestro sistema educativo. Mientras que si es directivo, después de 5 años debe presentar los documentos A, B, C y D que hemos nombrado anteriormente y aprobar un examen. Y para ser administrativo también, si el administrativo quiere pasar a ser docente, debe haber pasado por lo menos 10 años de servicio en su profesión dentro del sistema educativo. ¿Ya? Vamos al capítulo 4, de las jerarquías y de las categorías. Hay por un lado lo que vienen a ser las jerarquías dentro del sistema educativo y por el otro lado están las categorías, los ascensos de categorías y promoción de categorías. ¿Ya? Para los docentes que existen la jerarquía de director general de educación, director nacional de educación, director de institutos de investigación pedagógica, directores de normales, urbanas, institutos superiores, jefes de distritos de sección. Estoy nombrándolos tal cual aparecen dentro del reglamento. Probablemente en este momento no exista el nombre de jefes de distrito, pero con otro nombre la jerarquía se sigue manteniendo. Directores de establecimiento, profesores de colegios y escuelas urbanas, profesores ayudantes, profesores de escuelas nocturnas y alfabetización. Cuando se aprueba este reglamento, se establece estas categorías que estoy exponiendo en este momento para lo que vienen a ser los docentes.
Por otro lado, para los administrativos existe también una categorización. El cargo o el rango, la jerarquía más alta vendría a ser el oficial mayor del Ministerio de Educación, los jefes del departamento del Ministerio de Educación, director de biblioteca, archivo, jefes de sección del ministerio, director general de educación, del museo y secretario general, secretarios ayudantes, secretarios inspectores, dactilógrafos, operadores, porteros, sirvientes, mensajeros. Esta es la jerarquía dentro de los cargos administrativos que tenemos dentro del sistema educativo. Ya en el capítulo 5 tenemos las calificaciones de mérito. Y justamente nosotros nos estamos preparando para poder optar por un cargo dentro de lo que es la institucionalización de cargos directivos en el sistema educativo. Entonces aquí hay que tener en cuenta primero lo siguiente. ¿Cómo se determina el ascenso a las direcciones? Por un lado, y eso lo dice el reglamento del escalafón, está el concurso de mérito, pero además está el examen de competencia. Entonces, para poder asumir un cargo, necesariamente se tienen que dar estos dos pasos, tal como lo establece en el capítulo 10 del reglamento del escalafón. Para poder ascender a una dirección, existe un procedimiento como tal. En el caso, hoy en día hay una inscripción para poder acceder, luego viene la evaluación, de aprobar en la evaluación, va a venir lo que viene a ser el concurso de mérito o compulsa de mérito, y bueno, hoy en día, además, se tiene que defender un proyecto, pero eso todavía no estaba dentro del reglamento del escalafón. ¿Qué es lo que se va a calificar dentro de ese proceso de calificación de mérito? Fíjense que tenemos la posibilidad de calificar hasta 100 puntos en cuanto a estudios y títulos profesionales. El reglamento de escalafón establece qué títulos precisamente se van a tomar en cuenta. Sin embargo, hoy en día también sabemos que para cada convocatoria tenemos un reglamento específico de institucionalización, ¿no? Que está ajustado, que toma en cuenta el reglamento del escalafón, pero también con el transcurso, las exigencias y las innovaciones que se dan dentro de la sociedad, hay un reglamento que se saca en cada proceso de institucionalización. Eso por un lado están los estudios y títulos profesionales, pero por el otro lado también están las condiciones personales y docentes, que también se califican hasta 100 puntos. Y en este aspecto, aquí quien suele hacer esa calificación de las condiciones personales y docentes, normalmente es el inmediato superior quien estuvo a cargo de un equipo de docentes, ¿no? Entonces, quien a través de su hoja de concepto, pues va a hacer una calificación del trabajo que ha venido ejerciendo. Tenemos además, dentro de esa calificación de méritos, el tiempo de servicio que ha prestado, en este caso, un docente, que se califica hasta 100 puntos. Y si nos fijamos, establece de que por cada trimestre, entonces establece un punto, estamos hablando de 4 puntos por año. Los méritos generales. Entonces aquí también se va a lograr calificar ya méritos generales de usos y cargos que se hubiese tenido en otras circunstancias. Esos son los puntajes que nosotros podemos llegar a acumular al momento de poder presentarnos en una compulsa de mérito. Pero también fíjense que están los de mérito, que no están con una calificación específica, pero que nosotros podemos encontrarlos dentro del reglamento del escalafón, que están, por ejemplo, faltas de asistencia, de comportamiento, rendimiento, abuso contra los alumnos, fallas en los procesos escolares que podrían ser de méritos en el momento de la calificación. Naturalmente que para poder proceder a ello tiene todo un procedimiento,
¿no? Porque todos tenemos derecho a ser valorados de una manera justa y equitativa. La ficha donde se registra esta calificación de mérito es el factor, digamos, objetivo para decir esta es la calificación que tiene este docente. Este es el puntaje que ha sacado. Y eso normalmente viene en 3 ejemplares y el día que se califica, uno de esos ejemplares le es entregado al maestro que se postula. Ya vamos a pasar al capítulo 6 de las promociones de categoría. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Lo habíamos dicho que se recompensa justamente ejerciendo un docente. En este caso vamos a hablar de maestros normalistas, de maestros interinos y titulares y funcionarios administrativos. ¿Ya? En cuanto al porcentaje de categoría, en quinta categoría, quien va a ascender tiene un 30% más del salario del haber básico. En la cuarta categoría estamos hablando de 45%, tercera categoría 60%, segunda categoría 75% y la primera categoría con el 100%. Categoría para 5 años para la quinta, 10 años para la cuarta, 15 para la tercera, 20 para la segunda y 25 para la primera. Con examen se tenía que recurrir a los artículos 332 del Código de la Educación, tanto para quinta como para cuarta, y el 233 para la cuarta, mientras que para la tercera categoría se exigía 14 años. Disminuye un año con relación al momento que se podría dar sin examen, para la segunda 18 años y para la primera 22 años. En el caso de nosotros los docentes normalistas, se establece que 4 años nosotros hemos estado en quinta categoría y podemos dar, y ya después de los 4 años podemos ascender a la cuarta categoría, ¿ya? Y para la tercera 8 años, para la segunda 12 años y para la primera 16 años. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que para que sean 4 años, cada 4 años nosotros nos presentamos a un examen de competencias para poder lograr ascender. ¿Quién va a tomar ese examen? ¿Qué pasa con los que reprueban, los interinos y los normalistas? Es decir, es desde el Ministerio de Educación que se establece el tipo de prueba que se va a realizar, publicando con anterioridad la bibliografía que se tiene que revisar para poder ascender, para poder presentarse al examen, ¿no? Y también existe sanciones para quienes reprueban en el caso de los exámenes, ¿no? Tanto para los interinos como también para los normalistas. En el capítulo 7 tenemos en cuanto a las comisiones calificadoras. ¿Vamos bien con el tiempo todavía? Creo que sí, ¿no? De las comisiones calificadoras. Sí, licenciada, seguimos. Ya, gracias. Ya, está bien. Porque me entusiasmo y puedo estarme pasando del tiempo. La calificación de servicios docentes. Se organiza una comisión calificadora distritales, donde existe un presidente, un secretario y un vocal. Dentro de lo que es el reglamento del escalafón, en la estructura que existía en ese tiempo, se establecía que el presidente era el jefe del distrito, el secretario el inspector de ciclo, mientras que el vocal era el representante sindical. Hoy en día sigue habiendo esta terna de la comisión calificadora, sin embargo, están presentes representantes del Ministerio de Educación, del distrito y representantes sindicales. ¿Qué tareas y responsabilidades cumple esta comisión? Ellos deben reunirse para hacer la calificación de expedientes, elaborar las listas de las categorizaciones, elevar un informe a la Comisión Nacional con los respaldos según norma. Pero además, son responsables en el caso de que haya violación al reglamento. Y si lo hubiera,
son pasibles a sanciones penales. Entonces, quienes garantizan de que la norma se cumpla es justamente este tribunal, esta comisión calificadora. En el caso de que un maestro sienta de que no ha sido respetada la norma, o puede que haya sido inexacta la valoración, dice, puede apelar ante la Comisión Nacional dentro de los 10 días de su notificación respectiva. Y la comisión distrital se emitirá para verificar la procedencia, La comisión distrital se limitará a verificar la procedencia en cuanto al término de 10 días y resolverá la apelación bajo responsabilidad en términos de 3 días. Como habíamos dicho anteriormente, es decir, quien debe garantizar porque la norma se cumpla es justamente este tribunal. En caso de no hacerlo, bueno, son ellos quienes infringen la ley y son sujetos a sanciones penales. En el capítulo 8 de los ascensos de categoría, en las compulsas de méritos por años de servicio y examen de competencias en casos necesarios, ¿ya? Estamos hablando de los ascensos de jerarquía. ¿Qué se necesita para ser director de escuela? Seguimos netamente en lo que dice o establece el reglamento del escalafón. Título de formación en el ciclo, capacidad para la función directiva, no menos de 5 años de servicio, ni menos de 100 puntos en mérito. Eso es lo que debe cumplir un postulante para director de escuela. Para inspector de distrito, debe tener la formación pedagógica, haber ejercido cargo de director, no menos de 8 años de servicio, ni menos de 120 puntos en mérito. Si estamos hablando del jefe de distrito, debe tener formación pedagógica, haber ejercido cargo de director, no menos de 8 años, ni menos de 150 puntos. Y para director general, estamos hablando de los requisitos como habíamos mencionado anteriormente, además haber desempeñado cargos jerárquicos, no menos de 15 años, ni menos de 200 puntos en mérito. Es decir, la jerarquía, mientras más alta el ascenso de esa jerarquía, también se exige mayor experiencia, años de servicio, como también en la calificación o en el puntaje de mérito, ¿no? Es así que vamos a pasar a lo que viene a ser el capítulo 9 de la provisión de cargos docentes. En el caso para poder dotar de un cargo, es decir, en el caso de una compulsa, si hay 2 o más postulantes, la comisión tiene que ver la idoneidad y título de formación de cada uno, méritos en la ficha de calificación, examen de competencia en caso de paridad. ¿A qué se refiere? Presentado para una compulsa, si en la calificación de méritos hay una paridad, entonces sí debe haber un examen de competencia para poder dirimir a quién se le asigna el cargo. ¿Quiénes forman parte de este tribunal para la provisión de cargos docentes? El delegado de la Dirección General de Educación como presidente, el jefe de distrito o de zona como secretario, y vocales están el inspector del ciclo y un delegado de la federación. En el caso de que, en el sentido de que se ha omitido la norma en esta provisión de cargo, tiene derecho al reclamo y a la queja, pero además solicitar a la federación la aplicación de la norma. Es decir, no va directamente, sino que lo hace por medio de la federación también, pero tiene un tiempo establecido. Ya llegando al capítulo 10 de la acumulación de cargos docentes, se refiere al desempeño de un cargo principal y un cargo docente, ¿no? Aquí, ¿en qué circunstancias? El maestro dice inexistencia de maestros normalistas o titulares sin colocación. ¿Quiénes? Maestro preescolar, maestro primaria, maestro secundario. Aquí hay una diferencia que lo establece el reglamento del escalafón, hace una diferencia en cuanto a ciudad y en cuanto a provincia, ¿no? En la ciudad va a depender,
en la ciudad va a depender de la categoría que tenga el docente, que va desde 4 horas semanales a 10 horas semanales, dependiendo de la categoría. Mientras que en provincias se daba la opción de que en lugares alejados también el maestro pudiese llegar a reunir una doble jornada. Pero esto debido a que justamente en lugares alejados no se puede conseguir un maestro dentro de la especialidad y la necesidad de formación pues está en todos los rincones de nuestro país. Eso en cuanto a la acumulación de cargos docentes. En el capítulo 11 habla de la inamovilidad docente y la cesantía. Para empezar, el reglamento del escalafón a nosotros, lo habíamos dicho desde el principio, nos da las garantías para poder estar dentro del sistema educativo, ¿no? Ahora, cuando una persona la pueden retirar del servicio docente, dice, cuando hay actos inmorales, indisciplinarios o delictuosos, previa sentencia, donde se reconoce la defensa. Es decir, para que alguien pueda ser retirado, tiene que haber habido un proceso a esta persona por las faltas que antes he nombrado, ¿no? Porque todo docente inscrito en el escalafón tiene el cargo inamovible, es su derecho constitucional, es su derecho dentro de este reglamento. Causas no culpables. Ahora, también un docente deja o cesa en sus funciones por 2 razones, ¿no? Es decir, hay unas causas no culpables y hay las causas culpables. Las no culpables, es decir, haber tenido o haber cumplido los 60 años, o aquellos que se jubilaron antes de los 60 años voluntariamente, ¿no? Y las causas culpables son cuando un docente ha cometido un delito común y cuando tiene sentencia dictada en cargo. Cuando hablamos de los cesantes sin culpabilidad, estamos hablando cuando a un maestro se lo retira del trabajo docente, pero sin haberle hecho todavía el debido proceso. ¿Qué significa eso? Este docente tiene derecho al 100% del haber hasta que se le restituya en el cargo durante 90 días, ¿no? Entonces, para que un docente pueda salir del ejercicio del cargo docente, es claro de que debe someterse a un debido proceso. No se puede retirar sin haber cumplido la norma. Y creo que en eso se ha dado en nuestro país en reiteradas ocasiones y bueno, pues no. La norma es la norma y está ahí para velar por los derechos de quienes vivimos en este país y en este caso de quienes formamos parte del sistema educativo plurinacional. En el capítulo 12 de la comprobación de los años de servicio, ya voy concluyendo con esto, en la educación fiscal, quien acreditaba era mediante certificado expedido por la Contraloría, ¿no? La educación privada, sin embargo, quienes acreditaban eso eran los directores o gerentes administrativos, pero que los inspectores escolares, es decir, acreditaban los directores y gerentes administrativos, ¿no? En el área urbana, mientras que en el área rural, los inspectores escolares. Pero autentificaban la jefatura escolar, el inspector del ciclo y jefe de distrito lo legalizaba. Es decir, esa era la forma de cómo poder comprobar los años de servicio. Nosotros tenemos hoy en día un sistema donde está registrado cuánto tiempo estamos en servicio dentro del sistema educativo, ¿no? Y para ir concluyendo ya en el capítulo 13 de las disposiciones generales y transitorias, tengamos en cuenta que ya en este último apartado habla de la asignación de categorías, jubilación, aguinaldos, beneficios sociales. Es decir, ¿qué establece? El hecho de que yo pueda gozar de entrar al escalafón me permite, por un lado, que yo pueda ascender de categoría,
cumpliendo lo establecido, es decir, tener los años de servicio, haber dado los exámenes correspondientes, para que un determinado día yo también pueda gozar de una jubilación. Así también poder gozar cada año de un aguinaldo y los beneficios sociales, ¿no? Como es el seguro que puede cubrirme en la época de necesidad que toda persona necesita. Por otro lado, el maestro normalista en cargo administrativo serán válidos y computados sus servicios prestados. ¿A qué se refiere? Que si yo dejo el aula para asumir un cargo administrativo, los años que yo voy a seguir en el servicio educativo, pero como administrativo, se siguen computando. Dicho de otra manera, estoy 2 años de administradora, esos 2 años cuentan, 2 años más, entonces serían 4 años que yo puedo ascender de categoría. Un maestro rural egresado debe servir 5 años en el área rural si desea pasar al sector urbano. Uno de los requisitos que se exigía justamente era, recuerden que antes habían 2 normales, ¿no? La normal para maestros rurales y la normal para maestros urbanos. Entonces, pero todo aquel que se formaba dentro de la normal para maestro rural, si quería pasarse al área urbana, tenía que haber servido durante 5 años en una zona alejada. Y recién, mediante procedimiento, poder asumir el cargo en zona urbana. Mientras que el normalista tiene 2 años para avisar su título, se le asigna 5ª categoría desde su inicio de carrera. Es decir, después de haber egresado, anteriormente teníamos que hacer los trámites para poder nosotros adquirir nuestro título en provisión nacional. A eso se refiere. Después de haber egresado, teníamos solo 2 años para poder visar nuestro título, es decir, para que nos puedan dar a nosotros nuestro título en provisión nacional. Y ingresábamos directo a la 5ª categoría, ¿no? Todos los funcionarios docentes y administrativos deben inscribirse al escalafón. Ese es un requisito básico. Ningún funcionario dentro del sistema educativo puede estar dentro si no está inscrito dentro del escalafón. Y sobre todo porque el reglamento del escalafón a nosotros nos permite gozar de garantías, de derechos, de beneficios, tal como lo hemos colocado en el primer punto aquí, el hecho de poder ascender de categoría, la jubilación, aguinaldos, beneficios sociales, ¿no? Y el derecho que tenemos a la inamovilidad funcionaria. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Es una síntesis de lo que vino a ser el reglamento del escalafón. Y la idea de tocarlo capítulo por capítulo de esta forma era porque creo que a veces tener una idea general de lo que tenemos nosotros aquí nos da una idea, nos quedan fijadas ciertas temáticas que nos pueden ayudar a la hora de dar un examen. Licengualter. Bien, muchas gracias, licenciada Dalcy, por hacernos la exposición y, de cierta forma, esclarecer varias de las dudas que tenemos como maestras y como maestros. Bien, continuando con la transmisión, pasaremos a un espacio que es un rol de preguntas, con el ánimo y con el objetivo de ir despejando algunas dudas que van surgiendo durante el desarrollo de la temática. En ese entendido, revisando las redes, hay una pregunta que nos hace Amílcar Guayllas Mendoza. Nos indica, la categoría 0 y mérito no contempla el reglamento del escalafón. ¿En qué decreto supremo o resolución se encuentra? Por favor, ¿podría sacarme de dudas? Gracias. Y de la misma forma envía saludos. Mientras va discerniendo nuestra expositora la pregunta que hace el maestro Amílcar Guayllas, aprovechamos en resaltar el saludo que nos van enviando desde diferentes regiones del país. Cintia Ordóñez nos envía un saludo desde
Oruro, Carmen Sosa, Andía. Un saludo de la misma forma a todo el colectivo de Avelinos desde Cochabamba, Miriam Edith, un saludo desde Santa Cruz. Entonces nos están viendo desde todo el país. Bien, gracias por hacernos este espacio que hace que sea un espacio bastante fructífero donde intercambiemos también algunos criterios y opiniones al respecto de nuestras funciones como maestras y como maestros. Licenciada Dalcy, entonces le doy la palabra para que pueda de alguna forma orientar a la pregunta que nos están realizando. Bien, muchas gracias, Licen. Sí, cuando he preparado también el reglamento del escalafón, justamente era una de las preguntas que me iba haciendo. No establece la categoría 0 ni la categoría mérito. Sin embargo, es una lucha social que ha hecho el magisterio boliviano para que justamente el trabajo que viene ejerciendo durante tanto tiempo sea reconocido a través de una normativa como tal, ¿no? Entonces, en este momento yo no tengo el número de decreto supremo como me lo está pidiendo el colega Milcar, ¿verdad? Sin embargo, es necesario que nosotros sepamos que para poder gozar de la categoría 0 y la categoría mérito, se ha tenido que hacer una lucha social desde lo que viene a ser las bases del magisterio. Ahora, lo que sí puedo decir además de la categoría 0 y mérito es que ya nosotros no necesitamos justamente tener que dar examen para poder ascender dentro de esa categoría. Pero sí nos exige de que para poder ascender de la categoría de primera a 0, tenemos que cumplir 4 años ininterrumpidos de servicio dentro del sistema educativo. Y lo mismo sucede para ascender a la categoría mérito. Debemos cumplir 4 años ininterrumpidos para poder ascender a la categoría mérito, ¿no? Entonces, es un derecho, es una conquista social que se ha hecho a través del magisterio, a través de las movilizaciones, que justamente son luchas de años, son conquistas sociales del magisterio educativo. Bien, muchas gracias, licenciada Dalcy. De igual forma, se adhieren algunos compañeros que de igual forma nos envían saludos desde Potosí, no se queda atrás, Zacaca, Guayaramerín, Tarija, Villazón. Es evidente que tenemos oyentes y seguidores desde diferentes regiones de nuestro hermoso país, Bolivia. Bien. En ese entendido, también resaltan la importancia de conocer el reglamento del escalafón. Sin más dar un preámbulo, muchas gracias, licenciada Dalcy Espinosa, por compartir sus conocimientos y al público en general, que nos ha seguido la transmisión por la página de Avelinos Bolivia. De igual forma, hacemos conocerle que varias de sus amistades le felicitan por la brillante exposición que ha realizado, y para ello, hasta una próxima oportunidad, licenciada Dalcy. No sé si tiene alguna otra recomendación que dar al respecto a los oyentes, y ya para ir cerrando esta temática, y ya luego pasaremos a una segunda temática. Tenemos mucho por abordar, mucho por hablar, mucho por analizar y por reflexionar. Y si no es así, para ello daremos el espacio al licenciado Yacid Jaimes, quien nos acompaña desde el departamento de Santa Cruz, quien también va a ser el moderador para las siguientes temáticas, quienes van a exponer las ambas licenciadas. Gracias, Licen Walter. Tal vez quisiera poder compartir todavía ese cuestionario que tal vez podría servir como idea de lo que puedan tocar dentro del examen, ¿verdad? Pero eso sí, necesito...
Vamos a ver. Sí. Podemos ver, ¿verdad? Las preguntas. Hay aquí algunas propuestas de preguntas que tal vez podrían salir dentro del examen para direcciones. Dice, es una finalidad del escalafón nacional y tenemos distintas opciones, ¿no? Universalizar los saberes y conocimientos propios para el desarrollo de una educación desde las identidades culturales, elaborar las nóminas así como índices estadísticos necesarios para la oportuna asignación de partidas, de sobresueldo por categorías en su puesto de educación, en el presupuesto de educación, determinar las normas que rigen las promociones de categorías y ascenso jerárquico, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Es decir, hay preguntas como estas que podrían darse dentro del examen. ¿Qué es importante? Tal vez no las voy a leer todas, porque había propuesto 10, lo que tal vez podríamos hacer es colocarlo dentro de la página para que quien desee pueda responderlo y ver cómo va un poco la apreciación de lo que ha sido el reglamento del escalafón, ¿no? ¿Qué es importante? Que nosotros primero vayamos a descartar aquella que no es. Y generalmente va a haber una que es incompleta. Entonces, para recién poder ir viendo cuál es aquella respuesta correcta. Y es muy importante que veamos a qué se está refiriendo la pregunta. Por ejemplo, con la pregunta que hacía el compañero Milcar. Es una pregunta sobre las categorías 0 y mérito. Si estuviésemos hablando de una pregunta que hago sobre el reglamento del escalafón y colocase yo como respuesta las categorías 0 y mérito, no podría colocar como válida, ¿verdad? Porque el reglamento del escalafón no establece la categoría 0 y mérito. ¿Qué es lo que quiero decir con un compañero? Y eso lo sabemos. Es importante leer muy bien qué me está pidiendo la pregunta, poder leer detenidamente cada una de las respuestas para poder de la mejor manera encontrar cuál es aquella respuesta adecuada para esto que me está preguntando, ¿no? Tampoco pretendemos de que tengamos una memoria fotográfica y que todo podamos grabarlo, pero sí tenemos ideas generales que pueden ayudarnos a poder trabajar, a poder tomar decisiones en su debido momento. Entonces yo agradecerles a todos ustedes por su paciencia, por su tiempo y espero haber podido ayudar un poquito más en lo que venimos haciendo, así como yo también aprovecho de todas las conferencias y las experiencias que tienen los compañeros a lo largo y ancho del país. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Dalcy, clara, precisa y de manera dinámica, con ejemplos actuales, toda la exposición. Gracias, Lice. Bueno, vamos a continuar. Buenas noches, Lice Walter Herrera. Vamos a continuar con este ciclo de conferencias organizado por el colectivo Avelinos de Bolivia y recordarles a todos nuestros espectadores, a quienes están en la página del Facebook, recordarles que todos los documentos que se han estado desarrollando en todos los talleres están y serán subidos a la página avelinos.org, ¿no? En internet, avelinos.org, y ahí insertamos contenidos relacionados a educación, al magisterio boliviano y todo aquello. Entonces, ahí también vamos a poner los documentos, las diapositivas, los videos, para que el mismo participante, docente, maestro, maestra, pueda o quiera volver a verlos. También está en la página del Facebook, Avelinos de Bolivia. Están presentes los videos, también subimos las diapositivas, entonces todos esos documentos lo estamos poniendo para que ustedes, entre nosotros, nos preparemos para esta institucionalización 2021. Vamos a continuar con este ciclo y vamos a invitar en esta oportunidad a la licenciada
Ana Julia Choque Cuajera. Ella es licenciada en Educación Inicial en Familia Comunitaria. Tiene una especialidad en Educación Inicial en Familia Comunitaria. Ha salido en la primera versión, ha egresado en la primera versión y actualmente es maestra en Educación Inicial en Familia Comunitaria. Ella nos va a saludar y nos va a compartir el reglamento de evaluación del desarrollo curricular desde Cochabamba, desde el distrito de Tapacarí, en la unidad educativa. Actualmente ella trabaja en la unidad educativa Tunasbinto, del distrito de Tapacarí. Un saludo y buenas noches, licenciada Ana Julia Choque. Sí, buenas noches, colegas, estimadas y estimados. Bien, vamos a hacer la presentación del reglamento de evaluación. Para ello voy a pedir a licenciada Yacir que me pueda colaborar con mis diapositivas por el tema del clima, que está bastante desfavorable y esto, queramos o no queramos, afecta a la señal. Sí, ¿Ya? bueno, y de todos modos, creo que a nivel Bolivia ha habido el clima no nos ha favorecido mucho, pero ahora ya está un poco más tranquilo. Licen, ya están las diapositivas. Cuando quiera, puede continuar. Muy bien, gracias. Vamos a hacer la lectura del título. Bueno, sí, todos lo logran ver. Reglamento de evaluación del desarrollo curricular. Como ustedes pueden ver, también he puesto la imagen ya en la carátula del texto, ¿ya? Para que puedan ubicar ese texto que es tan sencillo, tal vez encontrarla, tal vez podemos incluso bajar de la página del ministerio, ¿no? Bueno, vamos a seguir con nuestra segunda diapositiva, colegas, ¿ya? ¿Qué es lo que he traído para darles a conocer? Algo sencillo y breve, ¿no? Puesto que también el cerebro cansa, a veces no estamos, bueno, tenemos tantas dificultades, pero estamos en ese proceso de institucionalización para dar nuestro examen. Por tanto, nomás darle un poco de empeño, puesto que no solamente es el reglamento de evaluación, tenemos una bibliografía inmensa que estudiar y leer. No, bueno, de manera sencilla. Hay que tomar en cuenta, dentro de lo que es el reglamento de evaluación, está tomado en cuenta como temas, ¿ya? Compone de 3 títulos, ¿ya? Título 1, que están las normas generales, ¿ya? Dentro de las normas generales tenemos 7 capítulos, que lo vamos a mencionar el día de hoy, ¿ya? También tenemos en el título 2, que está estipulado en nuestro reglamento de evaluación del desarrollo curricular, evaluaciones de los niveles de formación. También estipulado en este caso en 6 capítulos. Y tenemos el título 3, en donde vamos a encontrar en el capítulo 1, instrumentos de evaluación y seguimiento y comunicación. Y en el capítulo 2, disposiciones complementarias. ¿Ya? Esto del título 3, como bien lo decía el licenciado, lo vamos a cargar a las páginas de Avelinos para que ustedes lo puedan hacer una lectura minuciosa del trabajo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva número 3. Bien, acá tenemos el título 1, las normas generales. Es amplia porque tiene 7 capítulos, colegas. En el capítulo 1 tenemos los fundamentos, ¿no? Bueno, objeto indica, ¿no? O dice la lectura, en manera sencilla y breve. Normar la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje del desarrollo curricular. ¿De qué? El sistema educativo regular. Bien claro lo ha dicho, normar la evaluación, ¿no? Aplicado, pero ¿a quiénes? ¿O a dónde? ¿O a qué sistemas de educación? Y sistema de educación regular, en el cual establece educación inicial en familia comunitaria, educación primaria comunitaria vocacional y educación secundaria comunitaria productiva. Esto está regido o dirigido para unidades educativas fiscales de convenio y privadas,
que obviamente son parte del sistema educativo regular, ¿no? Muy bien. Vamos a ir a nuestra cuarta diapositiva, en donde doy una presentación lo más resumido posible que he podido identificar. Es lo siguiente. Capítulo 1, fundamentos, ¿no? Evaluación de la enseñanza y aprendizaje del desarrollo curricular. ¿Qué nos indica? ¿Qué tenemos que hacer en este proceso de desarrollo curricular, nuestro avance, ¿no? Dice que primero debemos analizar y hacer una valoración de la formación integral y holística. Aplicación de metodologías del que van a ser obviamente del maestro investigador, ¿no? Obviamente en el marco del ministerio, ¿no? El punto número 3, permite a la comunidad educativa, dice, clave, identificar logros, limitaciones, dificultades en los procesos educativos. Punto número 4, sencillo, lo he resumido. A partir de la comprensión y reflexión, el diálogo para la toma de decisiones, ¿mediante qué? Mediante acciones dinámicas, permanentes y sistemáticas. ¿No? Punto número 5. ¿A qué se debe esta evaluación de la enseñanza y aprendizaje del desarrollo curricular? Indica orientando y reorientando, es decir, fortaleciendo y consolidando oportunamente la práctica pedagógica. Bien, vamos al otro punto, que es objetivos de la evaluación del desarrollo curricular. ¿Cuáles son sus objetivos? Dentro de este documento indica, a ver, cuántos incisos hasta el H, ¿ya? El inciso A hasta el H. Inciso A, contribuir a la transformación social. Inciso B, contribuir al desarrollo integral y holístico. ¿De quiénes? De nuestros apreciados estudiantes. Inciso C, normar la aplicación de criterios de valoración. ¿Qué criterios? Cualitativo y cuantitativo. Vale decir que en educación inicial la aplicación cualitativa, ¿no? Inciso D, brindar información importante, ¿no? Dice en los procesos y resultados a maestros, estudiantes, familia y comunidad, ¿no? Inciso E, orientar el funcionamiento de la comisión técnica pedagógica en cada unidad educativa. Y eso es lo que aún nos falta todavía trabajar, ¿no? Inciso F, orientar y apoyar a maestros y estudiantes para lograr los objetivos. ¿Hacia qué? Hacia una formación integral y holística, ¿no? ¿Qué nos indica el inciso G? Orientar la evaluación de estudiantes con necesidades educativas, pero, ojo, especiales, y darle igualdad de oportunidad. Inciso H, promover procesos de participación democrática e equitativa. Como ustedes pueden ver en este recuadro, he resaltado de color rosado los puntos esenciales que debemos saber y que de por ahí de examen para cargos directivos, ¿no? Bueno, ya ahí. Bueno, vamos a seguir. Dentro de lo que es el título normas generales, obviamente ya el capítulo 2, actores de la evaluación. Esto va dirigido a actores de la evaluación. ¿Y quiénes son los actores de la evaluación? Es decir, director, directora, comisión técnica pedagógica, ¿no? Estudiantes y padres. Ahora bien, dice, responsabilidad de la directora y el director de la unidad educativa. ¿Cuál es su responsabilidad? Convocar a reuniones, realizar seguimiento, tal vez podríamos incluso decir acompañamiento. Valorar el proceso pedagógico, realizar el control, seguimiento, orientación y evaluación. Centralizar la información sobre el historial de los estudiantes. Y esto incluso deberíamos trabajarlo como un mecanismo de instrumento de evaluación para el curso inmediato. Cada maestro deberíamos trabajar un historial de los estudiantes.
para enviarles al curso inmediato superior, ¿no? Importante es eso. Bueno, responsabilidad de la Comisión Técnica Pedagógica en cuanto a la evaluación. ¿Cuál es? Recibir y o solicitar información sobre los problemas de los estudiantes. ¿Para qué? Proponer alternativas de posibles soluciones. No lo vamos a decir soluciones. También esto está estipulado en incisos, como ustedes pueden ver. No lo voy a decir inciso B porque ya se lee. Analizar e identificar las dificultades en los procesos educativos en estudiantes y maestros. Coordinar acciones evaluativas sobre casos específicos y observados. ¿Quiénes? Estudiantes y maestros. ¿No? ¿A quiénes? A estudiantes y a maestros. Informar al director, clave, sobre qué hicieron en la gestión. ¿Cuáles fueron sus funciones? ¿Qué logros han obtenido? ¿Sobre qué dificultades han atravesado? ¿No? Registrar en las actas las actuaciones y resultados de las reuniones. Es muy importante también. Es por eso que incluso firmamos un acta. ¿No? Es algo bien, es algo serio, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a pasar ahora a hablar sobre la responsabilidad de las maestros, de las y los maestros. ¿No? Como ustedes pueden ver, como vamos a postular a cargos directivos a las maestras, de seguro nos van a preguntar ahora cuál es nuestra función, directora, ¿no? dentro del reglamento de la evaluación, ¿no? Pero, sin embargo, no está de más hacer una lecturita sobre la responsabilidad de las y los maestros. ¿Qué dice? Analizar y reflexionar, importante, sobre el proceso de gestión curricular o el desarrollo curricular. Orientar y apoyar a los estudiantes para el logro de sus objetivos holísticos. Importante, valorar las capacidades, cualidades y potencialidades de ¿quiénes? De los estudiantes. Registrar información cualitativa y cuantitativa. Importante en nuestros instrumentos de evaluación, por hecho. Reportar informes, libretas, documentos virtuales e impresos. Por eso, por ahí ya estamos en nuestro cierre de gestión. En el 2020 nos han pedido estos reportes de informes, ¿no? Convocar a reuniones a padres de familia, ¿no? Obviamente por conducto regular, ¿no? Primeramente hacer saber a nuestra autoridad, que es el director, que se va a hacer una respectiva convocatoria a los padres de familia de los estudiantes. ¿De quiénes? Con dificultades. De todos los estudiantes para informar, analizar, ¿no? Bien, eso también, cada reunión debe tener un libro de actas firmado y sellado. Proporcionar copias de las pruebas objetivas, aplicadas y otros documentos pertinentes a los interesados. Generalmente esto a veces nos rehusamos en presentar las copias, ¿no? Pero sin embargo está estipulado en nuestro reglamento de evaluación. Responsabilidad del la y el estudiante. ¿Cuál es su responsabilidad? Participación. Asumir con responsabilidad el proceso de superación. Participación en los procesos de evaluación, ¿no? Obviamente, asumiendo actitudes críticas, reflexivas, transparentes. Primero con principios y éticas. Requerimiento de información oportuna. El estudiante está en su responsabilidad de pedir requerimiento de información de su avance, ¿no? Obviamente al maestro. Comunicar a sus progenitores o tutores sobre los logros. Promover actitudes de transparencia en su comunidad. Realizar procesos de autoevaluación, reflexión. ¿Qué es la autoevaluación? Reflexión auténtica y ¿no? En ese sentido, hay varios puntos que debemos tomar como maestras, como directores y obviamente al estudiante hacer saber que tenemos un reglamento de evaluación y que él tiene la responsabilidad de tomarlo, ¿no? Bueno, en ese sentido tenemos responsabilidad de los padres de familia,
Obviamente no todos son padres de familia, ¿no? Sino que también tomamos en cuenta los tutores, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Asumir, dice, su responsabilidad en los procesos de formación de sus hijos permanentemente, ¿no? Esto también está hoy, bueno, estamos todavía trabajando. Seguimiento permanente continuo en la formación. Bien, se está todavía tomando conciencia poco a poco, pero bueno, esto se va a lograr, nosotros somos más comprometidos y debemos, ¿no? Intercambiar información con los padres de familia, ¿no? Obviamente la dirección. Diálogo reflexivo con sus hijos sobre las sugerencias y recomendaciones de maestro, ¿no? Es decir, tenemos que decir al padre de familia que debe conversar, reflexionar con sus hijos cuando ya haya algo que está en alerta, ¿no? Entonces, asumiendo incluso y respetando, dice, ¿no? La ley 2020. Asistencia a las reuniones convocadas puntual y responsable, ¿no? Luego tenemos dentro de ese capítulo de las normas generales, capítulo 3, todavía unas 4 más, la educación inclusiva, ¿no? Principios de la educación inclusiva, ¿no? ¿Qué dice? Identificar discapacidad, dificultades en el aprendizaje o identificar los talentos extraordinarios de quienes. Desarrollo de los procesos de evaluación con base de adaptaciones curriculares. Optar por algunos instrumentos obviamente pertinentes y que de algún otro modo brinden igualdad de oportunidades, ¿no? ¿Qué más nos dice? Evaluación integral de los centros, evaluación integral de los centros multisectoriales y hogares abiertos para un equipo multidisciplinar. ¿A quiénes va dirigido? A maestros, a psicopedagogos, trabajadores sociales, psicólogos y médicos, ¿no? En ese sentido, es muy importante tomar en cuenta lo que nos estipula el reglamento de evaluación dentro de lo que toma en cuenta la educación. Tenemos también en el capítulo 4, evaluación a la población educativa en desventaja social. ¿Qué nos incorporar a niños y a niños en desventaja social, ¿no? Entonces, para ello, pues, tendríamos que hacer un mapeo de la diversidad o una lectura de la realidad para conocer la situación de nuestros estudiantes, ¿no? Niños con desventaja social menores de 15 años, ¿no? Deben ser incorporados en el nivel de edad correspondiente previa para cualitativa, cuantitativa y ¿ya? Están en desventaja, pues puede ser reincorporado. Obviamente haciendo una evaluación cualitativa y cuantitativa. Autorización. Para su incorporación, el director instruirá mediante memorándum a la CPT para su valoración a la Comisión Técnica. Entonces, el director es la máxima autoridad para hacer la autorización respectiva, ¿no? Sesión de valoración. La Comisión Técnica Pedagógica fija fecha y hora, ¿no? Comunicando a través de la dirección a la o el interesado y a sus progenitores para que se presente el niño y la niña a la unidad educativa para su respectiva valoración, ¿no? En ese sentido, está también estipulado para niños con desventaja, ¿no? ¿Qué más tenemos? Acá en nuestra diapositiva número 10 tenemos el capítulo, aún continúa el capítulo número 4, tenemos evaluación a la población educativa en desventaja, todavía continúa, informe de la Comisión Técnica Pedagógica, muy importante, acta supletoria de promoción, ¿no? ¿Cuál es el informe de la Comisión Técnica Pedagógica? Dice la CPT, la CTP
Elabora el informe cualitativo y cuantitativo y la determinación para que el interesado sea incorporado al nivel de escolaridad que le corresponde, ¿no? Obviamente estamos hablando de niños menores de 15 años, ¿no? La comisión técnica elaborará una prueba escrita y una guía de entrevista u otro instrumento consensuado con el director según, ¿no? Contenidos mínimos previstos en el programa de estudio del nivel que corresponde, ¿no? Es muy importante acta de inscripción. La comisión técnica debe redactar un acta con los resultados de la valoración. Para esta guía también puede ayudar el maestro o la maestra de la especialidad a cual el niño o la niña está apuntando para ser reincorporado, ¿no? También ese es el trabajo colectivo que debe haber en la, ¿no? Bien, acta supletoria de promoción. El director redacta el acta supletoria a la libreta de calificaciones donde indique los años de escolaridad que ha cursado de una actividad y las calificaciones obtenidas para la promoción de la actividad que le corresponde, ¿no? Ese es el punto número 1, debe tomar en cuenta el director, ¿ya? También tiene el acta supletoria, debe ser firmada y archivada por el director de la unidad de educación. Punto número 3, la promoción a través de programas de nivelación para la población en desventaja social se aplica solo para que la niña y el niño alcance al grupo etario y al año de escolaridad. Entonces, es muy importante capacitación de maestras y maestros y administrativos para estos casos, para este caso que es para la población en desventaja, ¿no? Bueno, tenemos evaluación cualitativa y cuantitativa también, pero esto ya está en el capítulo 5, ¿no? Es muy importante conocer la evaluación cualitativa y cuantitativa, ¿no? ¿Qué nos indica la evaluación cualitativa? Es la valoración de capacidades, cualidades, potencialidades, habilidades, desarrolladas en función de los logros alcanzados por los estudiantes en sus 4 dimensiones. Es decir, a partir de criterios definidos en el presente, debiendo ser expresados de forma literal, ¿no? Los resultados de la valoración cualitativa deben tener relación con los criterios de evaluación propuestos en el presente reglamento y deben ser coherentes con la evaluación cuantitativa, ¿no? Esto vaya dirigido a maestros primaria y secundaria. Educación cuantitativa es la valoración de los procesos educativos en el desarrollo de cada una de las dimensiones de las y los estudiantes, de acuerdo a los criterios establecidos de la escala valorativa. ¿Cuál es esa escala valorativa? Está estipulado en los artículos 33 y 37 del presente reglamento, debido ser expresados numeralmente. Bueno, también tenemos lo que aún continúa en nuestra diapositiva número 12, el capítulo 5, aún continuamos, la evaluación cualitativa y cuantitativa. Asistencia regular, tenemos, la asistencia es obligatoria, es considerada en la evaluación cualitativa y cuantitativa, ¿no? Valoración de experiencias, saberes y conocimientos propios. Se evaluarán capacidades y cualidades de los espacios escolares y curriculares. Bueno, en los espacios escolares y curriculares, ¿no? Evaluación comunitaria, participación de maestros, estudiantes y padres de familia. Claro, lo dice aquí, es por semestre. Se valorará el desarrollo curricular dice, haciendo notar logros y dificultades. Importante, logros y dificultades, ¿ya? Deben ser registrados en el cuaderno pedagógico puesto y asumidos por las maestras y los maestros. Era una responsabilidad, ¿no? Ahí. ¿Qué más tenemos? En la diapositiva número 13 tenemos aún continuo
capítulo 5, aún continúa la evaluación cualitativa y la cuantitativa. Ahora vamos a hablar, pero de la autoevaluación. Lo he puesto aquí de manera sencilla, sistemática y mira. Asistencia regular, ¿sí? La asistencia, sí, ¿no? Valoración de la espera, perdón, ¿sí? Y evaluación comunitaria, ¿no? Ahí está, tenemos también en la diapositiva número 14, ¿no? Ha habido una falla, si se dan cuenta, ¿no? Ahora sí, aquí está. Esto es la autoevaluación. Esta diapositiva la vamos a eliminar porque se ha duplicado, ¿no? Ahí está. Ahora sí tenemos la autoevaluación, ¿no? Valoración cualitativa y cuantitativa asumido con honestidad. Y eso es lo que debemos trabajar también. La honestidad. Aparte de que desde los hogares todavía se tiene que seguir trabajando eso, en la escuela se tiene que ir consolidando, ¿no? El interés mostrado en el desarrollo de la clase. Aportes en la discusión y producción. ¿Qué más tiene que tomarse en cuenta en la autoevaluación? Cumplimiento de actividades, tareas asignadas, creatividad e innovación demostrada en el desarrollo curricular, asistencia a la clase, puntualidad, retrasos, ausencias. Práctica de principios y valores, práctica de la equidad de género, igualdad de oportunidades y despatriarcalización. Lectura crítica y reflexiva de los diferentes aspectos de la realidad. Estos podríamos decir parámetros que se deben tomar en la autoevaluación. Bueno, vamos a continuar con la autoevaluación en la diapositiva número 14, ¿no? Los resultados de la autoevaluación deben ser tomados en la evaluación, tomados en cuenta en la evaluación cualitativa y cuantitativa. Los maestros deben promover y fortalecer los eventos de la autoevaluación, brindando orientaciones y labrando conciencia y responsabilidad ahí aún, ¿no? La autoevaluación debe realizarse de forma paralela y la evaluación debe realizarse de manera inmediata, ¿no? La autoevaluación. Ahí está. Ahora tenemos el capítulo número 6, donde hablamos de la promoción, ¿no? Aún tomamos en cuenta la autoevaluación. El nivel de educación inicial en familia comunitaria, la promoción se da al cumplimiento del plan de estudio. Debe cumplir la salida, ¿no? En educación primaria comunitaria vocacional se establece la promoción del año de escolaridad, habiendo cumplido estricta y obligatoriamente todas las actividades programadas en el programa de estudio o plan de estudio o plan anual universalizado, según la valoración cualitativa y cuantitativa. En la educación secundaria comunitaria productiva, la promoción del año al siguiente año de escolaridad es consecuencia de cumplimiento, obviamente, de las actividades programadas en el plan de estudio según valoración cualitativa y cuantitativa, ¿no? ¿Esto para quiénes? Este enunciado número 3 es para los niños autistas. Se valorará de acuerdo a sus procedimientos específicos, ¿no? Ahí. Los estudiantes que tengan, dice, ¿no? Lo he resumido en la parte inferior, dice, los estudiantes que obtengan promedios anuales por 51 en una o más áreas de conocimiento, pierden el año de escolaridad, ¿no? Bueno, esto va dirigido a maestros de secundaria, porque primaria, que ya estamos diciendo que ya va a haber a plazo, ¿no? Ahí está. Promoción. Capítulo 6. Promoción. Estudiantes con talentos extraordinarios pueden ser promovidos al año inmediato superior previo informe de evaluación integral, por supuesto, ¿no? ¿No? De las maestros y maestros correspondientes a la comisión técnica pedagógica, según reglamentación específica. Es fuerte la función y el trabajo de la comisión técnica pedagógica, ¿no? Ahí está.
Tenemos evaluación en las dimensiones del estudiante, en la dimensión del ser, en la dimensión del saber. En la dimensión del ser tenemos, lo he resumido en tres, bueno, en realidad los incisos están ahí, pero están bien resumidos. Van a hacer una lectura más adelante. Tenemos tres incisos, ¿no? En la dimensión del saber tenemos 4 incisos. Bueno, en la dimensión del ser, inciso A, dice, solo vamos a leer la inciso. La expresión de actitudes, sentimientos, emociones y pensamientos que tomen en cuenta los principios y los valores sociocomunitarios propios y diversos de cada uno de los estudiantes. Es muy importante, porque he dado lectura al inciso A, porque el tema de trabajar las actitudes, o sea, de los estudiantes, ver las actitudes, es bien diversa, porque cada uno de los estudiantes es un mundo diferente. El saber, las capacidades de comprensión de saberes y conocimientos propios y diversos de manera crítica, efectiva y propositiva. Algo muy importante está en el inciso D. La capacidad de identificación de sus progresos, logros y dificultades y sistematización de los procesos de aprendizaje. Claro está, ¿no? Tenemos también la dimensión del hacer y decidir. En nuestra diapositiva número 18. El hacer. Vamos a hacer una lectura del inciso C. La capacidad creativa, las expresiones artísticas y deportivas. Como así también todos los incisos son muy importantes, pero debemos tomar en cuenta, está aún todavía mucho que trabajar la parte de la creatividad, tanto en inicial, en primaria. Decidir, la capacidad de tomar decisiones a partir de la lectura de la realidad, ¿no? La responsabilidad de las acciones propias, todo está en el inciso. Inciso G, asumir las decisiones para transformar la realidad, porque la realidad es constante, la realidad no está en inercia, ¿no? Entonces, claro está estipulado. Vamos a irnos ahora a las evaluaciones de los niveles de formación. Eso ya es el título. Ya hemos hablado de los 7 capítulos estipulados en el capítulo 1, normas generales. Ustedes pueden ver, habla de evaluación, cualitativa, cuantitativa, habla de la función del director, la directora, la función de la comisión técnica pedagógica, y también enfoca en la función y la responsabilidad que tienen los estudiantes de tomar ese. Entonces, es muy importante tener conocimiento de los 7 capítulos que están estipulados en las normas generales y el reglamento de evaluación. Ahora vamos al título 2, donde dice evaluaciones de los niveles de formación. Hablamos primeramente dentro del CEP, del Sistema Educativo Plurinacional, estipula 3 subsistemas, ¿no? Educación regular, alternativa, especial y de formación profesional, ¿no? Pero vamos a hablar ahora de la Sistema Educativo Regular, ¿no? Evaluación de los niveles, Sistema Educativo Regular. Evaluación de los niveles de formación. Vamos a hablar de este Sistema Educativo Regular, que es educación inicial en familia comunitaria, ¿ya? Es su capítulo 1. ¿Cuántos capítulos tiene esta evaluación de los niveles de formación? Está en el título 2. ¿Cuántos capítulos tiene? 6 capítulos. Entonces, también debemos tomar en cuenta los 6 capítulos. Se van a dar cuenta que va bajando, ¿no? Bien, ahí está. Hablamos de educación inicial en familia comunitaria.
¿no? Se establece la promoción del año de escolaridad habiendo cumplido obligatoriamente todas las actividades programadas en el plan, según su valoración cualitativa con base a la formación integral y el logro de los resultados y productos planteados en los objetivos holísticos. Muy importante, comunicación a las madres y padres o tutores. La libreta escolar de educación inicial se constituye el documento de comunicación a los padres de familia, en el que se describen logros, dificultades de los procesos educativos, obviamente. ¿De quiénes? De nuestros estimados estudiantes. La información contemplada en la libreta escolar de inicial es el documento que le permite acceder al siguiente nivel de escolaridad, al primaria vocacional, ¿no? Estamos refiriéndonos a la etapa escolarizada, obviamente, ¿no? Ahora vamos a pasar a la diapositiva número 20. Tenemos la evaluación de los niveles de formación en primaria comunitaria vocacional. La evaluación cualitativa y es también cuantitativa, indica, ¿no? Tenemos las dimensiones, el ser, saber, hacer y decidir, también con sus respectivos puntajes, como pueden ver en el recuadro. No es un ejemplito, sencillo y básico, ¿no? Dice, valoración cualitativa y cuantitativa. La valoración de las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir deben estar en interrelación, equilibrio y complementariedad entre todas las dimensiones. La libreta escolar es el instrumento de comunicación de los resultados, de valoración de los procesos de aprendizaje. Ahí es el instrumento de comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la evaluación cualitativa? Se expresa literalmente la evaluación de los estudiantes, tomando en cuenta sus capacidades, sus habilidades y sus cualidades, ¿no? La evaluación cuantitativa, expresión numérica de la evaluación de los resultados obtenidos de cada uno de los campos de saberes y conocimientos. Estamos hablando de los 4 campos, ¿no? De acuerdo a los criterios establecidos por el reglamento, se hará el uso de instrumentos de evaluación a partir de criterios registrados, obviamente, en el cuaderno de campo. Luego hablamos de la educación en nuestro inciso B, en la diapositiva 21, de la educación comunitaria productiva. Como ustedes pueden ver en el recuadro, también está estipulado en las 4 dimensiones de puntaje, ¿no? Según el conocimiento cualitativo de cada, bueno, según la evaluación cualitativa, ¿no? La evaluación promocional, la valoración cuantitativa equivalente a 51 puntos en la escala de 1 a 100 como resultado a la promoción del año de escolaridad inmediato superior. Es decir, 51 puntos ya estamos ahí, ¿no? La evaluación cuantitativa anual es la suma de las calificaciones obtenidas de los 4 trimestres, ¿no? Promedios anuales en una o más áreas de saber, ¿no? Pierden el año si son de una o a más áreas de saberes y conocimientos, pues el estudiante perdió el año, ¿no? Bueno, tenemos también en la diapositiva número 22, en el capítulo 3, educación secundaria comunitaria productiva, porcentaje de contenido, ¿no? El porcentaje de contenidos en un año de escolaridad por área no debe superar lo establecido en el artículo 33, numeral 3 del reglamento del Escalafón, decreto supremo número 04681. Lo ha leído hace rato nuestra licenciada Gal. Caso contrario, se aplicará el reglamento de faltas y sanciones. Debemos tomar muy en cuenta este artículo 33. ¿No? En el parágrafo 30, número 3. ¿No? ¿Qué más? La evaluación permanente y continua.
Los estudiantes deben recibir apoyo y acompañamiento permanente y continuo, ¿no? Obviamente de las maestras y los maestros, padres de familia y la comisión técnica pedagógica. Veamos que es muy importante el papel de la comisión. Y la dirección de la unidad educativa, por supuesto, la unidad educativa, nuestro director o directora, para lograr el desarrollo de las dimensiones, de saber hacer y decidir, y obviamente consolidar el apoyo de la compañía. Con el objetivo de superar las dificultades de enseñanza y aprendizaje de maestras y maestros, no es eso, y desarrollar acciones de fortalecimiento, evaluaciones complementarias, adecuaciones curriculares y otras acciones pertinentes para alcanzar ¿qué? Los objetivos holísticos propuestos obviamente en el plan de desarrollo curricular. Así que necesito lo resumido para que podamos hacer una lectura rápida, ¿no? Vamos a continuar con la evaluación de los niveles de formación. La evaluación permanente y continua es entrega de informes mensuales, orales, informes bimestrales y anuales, ¿no? Bueno, los informes mensuales y orales se dan en las reuniones, ¿no? Bueno, los maestros deben hacer entrega de informes documentados a la dirección de la unidad educativa y comunicar a madres, padres de familia y estudiantes. No lo veamos como una burocracia. ¿Por qué? Porque esto ya está estipulado en nuestro reglamento, así que debemos nomás presentar los informes, obviamente solicitados por la dirección, ¿no? Entonces, ahora, para los futuros directores, tienen tres puntos importantes que deben tomar en cuenta. Los informes que sean presentados a la dirección de los maestros y los maestros con las valoraciones respectivas no deben ser alterados. La información presentada a la dirección goza del derecho a la privacidad a favor de los estudiantes. Claro. Sin embargo, a petición de maestras y maestros directivos de padres de familia, del estudiante interesado se encuentra a disposición de ya en la respectiva. Si el estudiante está interesado en saber, o sea, hay la respectiva petición, ¿no? Bueno, con estos elementos básicos e importantes, no, aún me falta todavía mencionar los instrumentos de evaluación y seguimiento y comunicación y disposiciones complementarias. Vamos a ir a la diapositiva número 2, por favor. Número 2, sí, diapositiva número 2. Me comprometo a que estoy un poco más averiguando, leyendo el reglamento y diapositiva número 2, por favor, donde dice instrumentos de evaluación y seguimiento y comunicación. Todavía lo voy a seguir empleando, voy a seguir reforzando el título 3, ya el capítulo 1 y el capítulo 2, lo voy a poner en la diapositiva cuando lo vayamos ya a proporcionar, ¿no? Ese es mi compromiso, no es sencillo, es complejo, el resumen, o sea, los elementos importantes, porque nuestra mente, nuestro cerebro cansa y bueno. Sin embargo, gracias por escucharme, espero haya podido ayudar en este trabajo de manera sencilla y básica. Gracias. Muchas gracias, licenciada Ana Julia, que nos estaba compartiendo un poco del trabajo que ha ido realizando de la lectura y el resumen, porque esto no es fácil, es complicado, uno tiene que ir leyendo hoja por hoja y todo aquello, así que no sé, ¿qué mensaje más le daría a las maestras y maestros que han estado siguiendo la disertación, licenciada? Ya. Primeramente, desearles todo lo mejor, de corazón, que les vaya bien en esta prueba, en esta evaluación que se viene el 28 y el 29, que si bien van a asumir los cargos, por favor, no seamos mecánicos,
veamos la realidad de cada uno de los maestros, de los estudiantes, hagamos una lectura de la realidad de nuestros maestros. Es decir, tomar en cuenta a los que van a postular para dirección, con quiénes estoy trabajando, quiénes son, de dónde vienen, importante. Y sobre todo el compromiso. Aquellos maestros y maestras que van a asumir cargos de docencia, por favor, a nuestros estimados formadores, por favor, agárrenlos fuerte. Yo os digo así. Estamos todavía, falta mucho que trabajar en las ustedes. Mucho compromiso. Y aquí lo dice bien nuestro reglamento. Va a depender mucho del compromiso del maestro. Va a depender mucho de las técnicas, de las estrategias que vaya a emplear. Y el director no debe someterse a la burocracia, obviamente. No quiero decir que sea flexible, no. Asuma bien. Gracias, estimados colegas. Muchas gracias, licenciada, a usted y a todos los maestros y maestras que están acompañándonos el día de hoy. Cerca de 400 y 500 personas estaban atentos a la disertación de de nuestras dos colegas, licenciadas Dalcy y Ana Julia. El día de mañana vamos a continuar con este ciclo y hemos invitado al licenciado Gilberto Molina, quien es director departamental de educación, y nos va a explicar un poquito el tema sobre el Decreto Supremo 813, que es el de reglamento de la estructura, composición y funciones de las direcciones departamentales de educación. Entonces, el día de mañana, a las 8 de la noche, con el moderador Ronnie Parada, vamos a estar con el licenciado Gilberto Molina. Posterior a su disertación, también vamos a abordar temas de educación alternativa con la licenciada Ángela Iraola desde La Paz, para explicar un poquito sobre el currículo base de educación de personas jóvenes y adultas, el reglamento de evaluación en la educación de personas jóvenes y adultas, la resolución ministerial 0277 del 2016. De la misma manera, nos va a acompañar el licenciado Rubén Álvarez de Educación Permanente, y vamos a hablar un poquito, vamos a ahondar acerca de la educación alternativa y los lineamientos metodológicos de la educación permanente. Ahí vamos a hablar sobre EduPer, la resolución ministerial 873 del 2014, que es el reglamento de la certificación y formación técnica, tecnológica, productiva y humanística, y la resolución 1012, que es el reglamento de evaluación EduPer, ¿no? Entonces vamos a esperarlos también de la misma manera, nuestra cita a las 8 de la noche con el licenciado Ademar Morón como moderador. Vamos a continuar con este ciclo que hemos preparado como colectivos abelinos de Bolivia. Les recalcamos también que toda la información que se ha presentado el día de hoy, los días anteriores en todo el ciclo, están en la página abelinos.org. Entonces ahí vamos a ir cargando todos los documentos, los PDFs que nos vaya a servir para el proceso de institucionalización. Así que, sin más que decirles y agradecerles por la asistencia, les agradeceríamos también compartir toda esta documentación para que muchos más maestras y maestros vayamos recabando esta información, preparándonos para nuestro proceso de institucionalización 2021. Les agradecemos nuevamente a todas y todos los maestros y maestros, y nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche por este medio del Facebook, en línea, Facebook Live, que es Abelinos de Bolivia, y también la página Aprendiendo en Línea, las dos páginas que están transmitiendo el ciclo de talleres, y la página abelinos.org, es donde vamos a subir los documentos. Muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad.